Un Recording pregrado in progress. inicia la grabación, como se pueden dar cuenta. Volvamos al principio. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio de viernes de resultados de aprendizaje. Hoy particularmente nos acompaña el doctor Rafael Alberto Méndez. Él es matemático, tiene una especialización en matemática aplicada, un máster en modelización matemática y computacional y un doctorado en didáctica de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas. Tanto en el máster como en el doctorado, fíjense ustedes, obtuvo el premio extraordinario de excelencia y en este último, por unanimidad, la máxima distinción summa cum laude. Ha sido profesor en varias universidades de Colombia. En 2016 inició su carrera en la Universidad del Rosario y en 2017 fue nombrado profesor distinguido de esta universidad. Durante su paso por el Departamento de Matemáticas, antes de la creación de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, fue coordinador del Servicio de Matemáticas del Servicio 4.0 y del recién creado Programa de Matemáticas Aplicadas y Computación. En 2020 fue galardonado con el premio a la excelencia docente en la categoría Profesor Inspirador. Ese mismo año recibió el cargo de director académico para toda la universidad y actualmente es decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Y sus intereses de investigación se centran en la innovación pedagógica, la educación matemática, la justicia social, la educación y la tecnología educativa. El doctor nos va a compartir hoy un taller que es supremamente especial, creo que va a ser de una alta relevancia para el ejercicio que vamos a desarrollar este año, que se denomina Enseñar, Reflexionar, Sistematizar, Investigar, un taller para transformar la educación. Pero antes de darle la palabra al doctor Rafael, quisiera darle la palabra a nuestra vicerrectora académica, la doctora Marta Castellanos, para que nos dé la apertura al ejercicio que vamos a hacer hoy de manera híbrida. Recibámosla con un aplauso, claro que sí. Gracias, profe querido. Estamos extrañando a Valledupar. Tienen un problema en la sede, pero ya se conectan, menos mal esto aquí queda grabado. Me encanta ver a mis profes en Pereira. ¿Ustedes conocen la sala de docentes en Pereira? Véanla, espectacular. Ahí están mis profes para que saluden a todos acá en Bogotá, los de Pereira. Excelente, gracias. Gracias por conectarse. También tenemos profes que están conectados en todo Colombia, nuestros profes virtuales. Tenemos, aquí ya vemos a Valledupar tratando de conectarse, muchas gracias. Y tenemos aquí a los profes en Bogotá. Quiero agradecerles a todos por asistir puntualmente, por acompañarnos durante estas 26 versiones que se han venido haciendo durante estos 3 años de pensarnos distinto la educación, de hoy ser el área andina reconocida como un referente en innovación educativa, y eso es gracias a ustedes. No solamente a los viernes que hemos tenido, que ha sido un ejercicio maravilloso, sino al esfuerzo de ustedes, mis profes, de romper esas tendencias que muchas veces tenemos de pensar que debemos hacer las cosas siempre igual, pero ustedes han podido escuchar sobre todo a los estudiantes, a las necesidades que tienen, a lo que nos demanda este entorno cambiante. Entonces, ustedes son quienes han hecho posible este desempeño tan espectacular. Gracias, mis profes. De hecho, quiero contarles y compartirte, Rafael, salud. Quiero contarte que en el área andina tenemos una dicha muy grande y es que hemos cumplido las metas tanto de rematrícula como de matrícula. Y eso porque es importante tanto en Valledupar, en Pereira, en Virtual y en Bogotá. Eso porque es importante, porque sobre todo la rematrícula se da gracias a la gestión que ustedes hacen, mis profes. Los estudiantes sienten la calidad de la formación, sienten que sus vidas se están transformando y vuelven a la institución. Eso es gracias a lo que ustedes están haciendo. Pero también ya nos llega a nosotros el momento de ir ejecutando algo que nos ha llamado desde el CNA, desde la distinta normatividad que hay en el país, que son los resultados de aprendizaje.
y tenemos el año de los resultados de aprendizaje. Además, mis profes, aquí hay varios cómplices del nombre, porque aquí hubo varios que nos acompañaron en el diseño de este año, ¿sí o no? Levanten la mano, sin pena, para que después no me les vayan a tirar tomates a mis profes, pero es así, me acompañaron, allá también allá mis profes en Valledupar y en Pereira también nos ayudaron a definir este año tan importante e icónico para nosotros. En ese ejercicio de buscar cómo seguimos mejorando, que ustedes han hecho una gestión maravillosa, sabemos que tenemos que seguir fortaleciendo el modelo de resultados de aprendizaje, pero sobre todo el aprendizaje mismo del estudiante. Por eso, nuestro panelista, que es el doctor Rafael, que estoy muy contenta de tenerte aquí. Rafael, bienvenido otra vez a la Sala de la Felicidad. Él ya conocía la Sala de la Felicidad, pero no habíamos tenido el gusto de tenerte con nuestros docentes. Él tiene un taller muy interesante, sobre todo para que innovemos en nuestra práctica y hagamos algo que para nosotros no ha sido difícil, que es el registrar esas prácticas diferenciales que estamos teniendo. Él tiene una metodología muy interesante que ya nos la va a explicar, que tiene también mucho que ver con lo que hemos venido desarrollando en la ficha Myself. Pero él también me invita, y hace poco me dijo, me movió la silla y me dijo, bueno, Marta, ¿y qué vamos a hacer? Hay ya que publicar, hay ya que llevar esto a otras instancias, que los docentes ya no solamente lo registren en un sitio web como lo tenemos, sino que pasemos a otro nivel, ya de publicar inclusive en revistas indexadas estas prácticas que se están dando de aula. Entonces, aquí hay una invitación importante y todo esto al final revierte en un ejercicio muy valioso que es los resultados de aprendizaje, que todo tiene que ver y todo está concatenado. Es difícil sentar una línea, un momento que divide una cosa de la otra. Así es que son estrategias muy valiosas y para mí es un gusto tenerte aquí, Rafael, que te sientas en tu casa, vas a ver los docentes que tenemos y eso que tenemos aquí está, ¿qué podemos decir? Menos del 10%, somos más de 1.500 docentes, muchos están en este momento atendiendo lo que corresponde, no es que mis profes acá no estén siendo juiciosos, todo lo contrario, son muy juiciosos, sino que nos da el espacio en sus tiempos para acompañarnos. Igual queda grabado este espacio para que lo repasemos, para quienes no pudieron atender hoy puedan estar con nosotros. Ya está Valledupar, si ahí lo estoy viendo, hola mis profes en Valledupar, un abrazo grande, gracias por acompañarnos. Rafael, este es un grupo muy especial, tú aquí tienes docentes de 13 facultades, nosotros somos una institución acreditada de alta calidad multicampus, luego tienes a los docentes de Valledupar, tienes a los docentes de Pereira, tienes a los docentes de Virtual y a los docentes de Bogotá. Tienes acá docentes, pues imagínate, desde humanidades, ingeniería, salud, diseño, derecho, bueno, no me voy a poner a nombrar las 13 facultades, ni los 109 programas que tenemos, pero aquí tú tienes una riqueza y una diversidad que nos hace únicos y que siempre buscamos ostentar nuestro sello transformador para seguir avanzando. Así es que es un orgullo y un gusto tenerte acá, bienvenido, esta es tu casa y por favor, avancemos entonces con todo lo que nos tienes preparado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, vicerrectora, por la invitación y la presentación. Estoy muy feliz de estar de nuevo acá. Creo que son 3 razones que me hacen sentir muy contento hoy. La primera, pues que nos regalemos este espacio para reflexionar. Hoy mi intervención y el diálogo que quiero construir con ustedes estará específicamente concentrado en el valor necesario, urgente y digamos, superlativo de la reflexión, en el ejercicio de innovar pedagógicamente, pero también en el ejercicio de investigar en educación, que es un poco lo que estaba diciendo Marta al final. Esa es la primera razón. La segunda, pues que nos encontremos, por lo menos aquí en Bogotá, en la Sala La Felicidad. Creo que eso es un muy buen augurio de lo que vamos a construir juntos y juntas hoy. Y la tercera, que es tan importante como las otras, que hayamos escogido el mismo color la vicerrectora y yo para esto, ¿sí? Muy bien, quiero enviarle un abrazo especial a los profes y las profes que nos siguen y se unirán a este diálogo desde Pereira
y desde Valledupar. Yo estoy junto con Fray. Fray es profesional de internacionalización del currículo de la Universidad del Rosario, pero además es uno de mis estudiantes doctorales. Entonces estará acá acompañándonos también en el taller, facilitando esa construcción que vamos a tejer entre todos y todas, ¿vale? Yo intentaré, aunque es muy difícil, hablar muy poco, porque en realidad a lo que vinimos fue a trabajar mucho. ¿De acuerdo? Entonces sí que voy a hacer unas reflexiones iniciales que me parecen importantes y luego nos pondremos a dialogar entre todos nosotros, ¿vale? Entonces, si quieres, paso a la presentación. Vale. Regálenme un segundito, pero espérame un segundo, que es que tengo que hacer algo antes. Listos. A ver si carga. Me dicen que estamos teniendo un poquito de problema con la conexión porque después de bastantes décadas por fin vamos a tener metro. Y el metro nos tumbó la conexión el día de hoy, un poquito. Pero bueno, si tienen alguna observación sobre la conexión, pues nos van diciendo. Vale, con audio. Muy bien. Bueno, ahora sí estamos listos y listas para comenzar. Listo, el apuntador está Muy bien, bueno, como nos decían, yo soy Rafael Méndez, soy el decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, una apuesta innovadora a la Universidad del Rosario por atender esas nuevas maneras de aprender, pero también corresponderse con esas nuevas necesidades del sector productivo. En ese orden de ideas, es la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y la Facultad de Creación unas apuestas rigurosas que tiene la Universidad del Rosario por apostarle a estas cuestiones de innovación que me parece interesante. Bueno, en cualquiera de los casos, ¿me ayudas con el apuntador, porfis, que no está sirviendo? Yo lo hago por acá. Bien, cuando estaba hablando con la vicerrectora acerca de qué podíamos tejer entre todos y todas, le dije, estuvimos hablando de la importancia de sistematizar. Yo los estoqueo a ustedes mucho, tengo que confesar. Y quiero felicitarles porque las innovaciones pedagógicas que han venido construyendo en los últimos semestres, pues son fascinantes. Y creo que es muy buen momento como de sentarnos a sistematizar de manera rigurosa y a través de unos marcos de referencia interesantes para generar conocimiento. Bien, a veces a nosotros se nos olvida, le decía la decana de la Facultad de Educación, que el aula es un laboratorio que genera datos para hacer investigación. Cada uno de nosotros está acostumbrado seguramente a hacer investigación en nuestras propias disciplinas. En mi caso, yo soy matemático puro o impuro, si se quiere, y digamos que uno tiene muy claro cómo se investiga en matemáticas, en tecnología, en ingeniería, pero olvida a veces en este ejercicio de enseñar que también se puede hacer investigación rigurosa en educación. Esa investigación en educación impacta tres entes fundamentales. Primero, pues el profesor o la profesora mejora las prácticas de enseñanza, genera productos de investigación. En los estudiantes también tenemos un afectado positivamente en el sentido de que pues, mejoramos las prácticas de enseñanza y en consecuencia tendremos mejores resultados de aprendizaje y para la institución naturalmente en términos de reputación y de protección como de estas ideas innovadoras tan fascinantes. Entonces, lo que quiero que hagamos el día de hoy pues es sencillamente aproximarnos en un ejercicio súper sencillo de sistematización de lo que sucede en el aula, ¿de acuerdo? Naturalmente, al ser esto un ejercicio que propende por investigar, pues hay todas unas metodologías, unos marcos y unos diseños metodológicos que tendrán que hacerse eventualmente, pero hoy vamos a iniciarnos y mi objetivo es quizás primero perturbarles, me interesa eso, y segundo también seducirles a que quienes quieran continuar con este camino que propende pues, por la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo podamos hacer desde un ejercicio riguroso, ¿vale? Muy bien, bueno, antes de comenzar,
es que, sí, mira, ¿sabes por qué es? Porque seguramente se activa lo de las personas. Bueno, antes de comenzar, no sé si el diablo está en los detalles, dice mi abuela, no sé si se dan cuenta, la estética de la presentación tiene que ver con un estilo artístico como de la escuela Bauhaus, que a mí me fascina. Listo, entonces si quieres por el teclado. Ya, listos. Entonces para eso les invito a que veamos el siguiente video. What do folding chairs, boxy buildings, desk lamps and subway signs all have in common? There's a little Bauhaus in all of them. The Bauhaus was a German design school that united art and technology in a new way. By bringing artists and sculptors together with architects and engineers to teach in partnership under one roof. Vamos a ponerlo otra vez. What do folding chairs, boxy buildings, desk lamps and subway signs all have in common? There's a little Bauhaus in all of them. The Bauhaus was a German design school that united art and technology in a new way. By bringing artists and sculptors together with architects and engineers to teach in partnership under one roof. Students were taught how to think creatively and experiment with different materials, forms and techniques, applying a holistic approach to design. So, if a student wanted to design a chair, they'd know which materials were strong, comfortable, and easy to mass produce. By the time the Nazis forced the school to close in 1933, some teachers and students had already begun to flee, taking the Bauhaus design philosophy all over the world. Partly why you can see the Bauhaus influence almost everywhere 100 years later. Muy bien, y había decidido iniciar con este video por una razón, y es que yo siento que la escuela Bauhaus representa lo que es la innovación. Para hablar de investigación y sistematización de las prácticas de aula, pues también quiero hablar de varias cosas. Quiero hablar de resultados de aprendizaje, naturalmente, que lo tienen como muy presente y muy calentito en esta universidad. Luego quiero que hablemos de innovación pedagógica y la relación que existe entre resultados de aprendizaje e innovación pedagógica. Y que pasemos a reflexionar acerca de por qué es tan importante ese ejercicio o más bien tener esa mirada crítica y reflexiva alrededor de lo que estamos haciendo como profes, y finalmente mostrarles pues una aproximación, gracias, alguna aproximación desde la sistematización, por ejemplo, como lo es Subtle, que es un framework para la sistematización de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, de tal manera que listo, súper, gracias. De tal manera que ya estemos listos y listas para empezar como a hacer un primer ejercicio muy sencillo de lo que podría ser una sistematización, ¿vale? Pero antes, pues quiero que rompamos un poquito el hielo y les voy a invitar a lo siguiente. En pantalla están viendo un QR. Este QR nos va a llevar a un Mentimeter. Quienes no puedan copiarlo o más bien escanearlo, pueden entrar a menti.com con el código 5504-8452. Este es un sencillo cuestionario que quiero que veamos en vivo, en el que me gustaría preguntarles qué podrían hacer cada uno de ustedes para que sus estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje en sus clases, ¿de acuerdo? Porque claro, pues la satisfacción del resultado de aprendizaje depende típicamente del estudiante, pero ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿y ustedes qué pueden hacer para que eso suceda? La idea es que me respondan por favor con 3 acciones, ¿listos? Entonces pueden copiar, escanear los QRs desde su celular o ingresar, como les decía, a menti.com con el código 5504-8452. ¿Vale? Vamos, si les parece, a ver en vivo qué está pasando. Les pregunto a Valledupar y a Pereira si están viendo la pantalla o siguen en el PowerPoint. ¿Sí se está viendo? Sí, listo, perfecto. Buenísimo. Entonces, miren lo que está saliendo tan interesante. Investigar, comprender, innovar, involucrar,
conectar. Adelante los demás, vamos a construir juntos esta aproximación a lo que podemos hacer desde los profes para garantizar que los resultados de aprendizaje se alcancen. Les recuerdo que es a través de este código o entrando a menti.com en la encuesta 55048452. Uy, pasó de 13 a tener 103, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué sigue saliendo por acá. Motivar a que reconozcan discusiones éticas, entusiasmo, motivación en el aula, acercarlos a la práctica, talleres de reflexión, generando experiencias, compartir mi experiencia, uso de tecnología, personalización, causando reflexiones, retroalimentación. Muy bien, es muy interesante lo que vamos viendo y definitivamente, voy a hacerle aquí un zoom para que puedan ver los demás, y definitivamente pues se corresponde con lo que estamos buscando. Ahora, volviendo un poco al ejercicio de innovación, fíjense que estas características que ustedes encontraron, que se corresponden como con una suerte de corresponsabilidad que tenemos desde los profes, pues nos permiten acercarnos mejor al concepto de resultado de aprendizaje. Y dicho esto, antes de hablar de innovación pedagógica, de reflexión y de sistematización, quisiera, muy a propósito de lo que están haciendo con resultados de aprendizaje, pues hacer una reflexión alrededor de la importancia de los resultados de aprendizaje y cómo están ligados íntimamente con la innovación pedagógica. Entonces, yo creo que ahorita que estaba pensando sobre esa liga, se me ocurrieron las siguientes cosas, y es que definitivamente los resultados de aprendizaje pues deben pensarse como un punto de partida y un punto de llegada. Típicamente los resultados de aprendizaje están concentrados como en una suerte de llegada, es el puerto de llegada, ¿no? Pero en realidad también son puntos de partida que generan, entre otras cosas, pues las innovaciones pedagógicas. Estos resultados de aprendizaje muestran, entre otras cosas, qué funciona, qué necesita ajustarse y qué nuevas estrategias pedagógicas debería insertar en el aula para garantizar que mis estudiantes aprendan mejor. Otro aspecto importante es que estos resultados cumplen nuestras expectativas, es decir, nos validan de alguna forma la manera como estamos interactuando en esa suerte como de contrato didáctico, ¿no? Es una manera de saber para nosotros si lo estamos haciendo, digamos, bien, o si requerimos algunos ajustes para garantizar que haya mejor comprensión de lo que estoy enseñando. Les voy a pedir un favor a quienes están conectados, que por favor silencien los micrófonos y listo. Vale. Otra cuestión importante es que estos resultados de aprendizaje no solo son los esperados, sino que además pues encontramos en ellos oportunidades que nos permitan transformar nuestras propias prácticas. Esto es fundamental porque, creo que el apuntador no está sirviendo, de nuevo, ya. Listo, tiene que ver, lo que les estaba diciendo ahora es que observar con detalle los resultados de aprendizaje nos permite, entre otras cosas, si la aproximación es muy reflexiva y muy crítica, pues como les decía, no solo mejorar el ejercicio de la docencia, sino garantizar una mejor comprensión de los contenidos por parte del estudiantado, y además nos ayuda a responder 3 cuestiones que creo que son fundamentales. La primera es cómo aprenden mejor nuestros estudiantes. Yo uso un ejemplo dramático, y es que si quisiera enseñarle a mi abuela, que tiene 93 años, a programar, yo lo podría hacer. La cosa es que requeriría más tiempo, seguramente, y otras aproximaciones muy distintas a las que tengo con unos jóvenes de 20 años, nativos digitales, que tienen pues una sensibilidad por el mundo digital distinto. Pero estoy seguro que lograría enseñarle a Gigi a programar un algoritmo sin problema. Tardaría de pronto, pero bueno, habría más retos porque aparte ahora tiene Alzheimer, pero estoy seguro que sería un reto muy interesante. Claro, por supuesto. Les cuento una confesión. Mi primer clase
que di, ahora que recuerdo a mi abuela, la di en un ancianato, cuando estaba haciendo el trabajo social en el siglo pasado, cuando estaba estudiando en el colegio. Y siempre que volvía a clase, pues me tocaba comenzar de cero porque olvidaban todo. Pero bueno, era muy interesante eso. Bien, otra pregunta importante que nos permite conectar con una mejor comprensión de los resultados de aprendizaje es qué prácticas debemos mantener, modificar o replantear, ¿de acuerdo? La realidad como del sistema educativo a veces nos invita a actuar muy aceleradamente, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la realidad de los profes de cátedra, que tienen que pimponear entre varias universidades. Yo fui profesor de cátedra hace años y pues para garantizar una suerte comodidad, pues uno tenía que estar en 2 o 3 universidades. Y entonces no había tiempo, digámoslo así, para la reflexión. Sin embargo, esa reflexión es quizás lo que vamos a aprender el día de hoy, pues hace parte del propio proceso de enseñanza. Así como la evaluación en el segmento de los estudiantes hace parte, tiene que hacer parte del proceso de aprendizaje, no puede estar aislado, pues ese proceso de reflexión nuestra, que al final de cuentas es un proceso de evaluación también, debería ser parte pues, del ejercicio mismo de enseñar. Así yo de la misma clase durante 10 años, ninguna clase se repite, porque tenemos estudiantes distintos y tenemos contextos que modifican y nos exigen modificar las prácticas. Por eso uno no debería preparar la clase, sino prepararse para la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, pues la innovación pedagógica, que está muy conectada con este aspecto de resultados de aprendizaje, pues no nace del azar, ¿de acuerdo? Sino nace de preguntas muy concretas, que es lo que vamos a hacer hoy, sobre cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí le hago una cuña a la vicerrectora, que también espero que llegue al rector, y es que uno no puede obligar a sus profesores a ser innovadores. Eso sale mal. Pero uno sí que puede, ¿qué puede hacer? Generar un terreno que sea seguro y muy fértil para que los profes reflexionen. ¿Qué es lo que están haciendo acá? Fíjense que las innovaciones pedagógicas que han venido construyendo, que yo he revisado y que quedo bastante sorprendido, pues nunca fueron obligadas, pero sí fueron, digamos que su emergencia se dio gracias a que el ambiente es propicio para que la reflexión se dé. Hoy vamos a reflexionar un montón sobre lo que estamos haciendo, ¿vale? Bien, bueno, dicho esto, entonces ahora concentrémonos un poco en innovación pedagógica. Y quería preguntarles de pronto a quienes están conectados o quienes están aquí en la sala, cuando hablamos de innovación pedagógica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué les suena? ¿Qué te suena, profe? Transformación, cambio, disruptivo. ¿A qué les suena más innovación por acá? Creatividad, desafíos. Muy bien, todo esto naturalmente está enmarcado en lo que conocemos como innovación y particularmente como innovación pedagógica. Pero quiero hacer eco en unos aspectos importantísimos. Lo primero es que la innovación pedagógica debería comprenderse como una integración de teorías y principios, ¿de acuerdo?, que nos permiten de alguna manera modificar las prácticas pedagógicas, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que no hay innovación si no hay delta, ¿de acuerdo? Y el delta, que es el cambio del que estaban hablando, pues es el que justifica y cristaliza esa aproximación a la innovación pedagógica. Pero bueno, ¿de dónde nace la innovación pedagógica? Pues nace de lo que ya están dando, ¿de acuerdo? Perdón, se fue Perdón, se fue el audio para los que estamos conectados. Sí, aparentemente se Hola, muteó buenas el tardes. micrófono. Sí, no tenemos audio. Ya estamos revisando. ¿Me escuchan? Gracias, ahora sí. Súper, muchas gracias. Ok. Ahora sí, Bueno. gracias. Gracias. Bueno, les estaba diciendo que la innovación pedagógica, como resulta ser un delta, pues el delta finalmente ¿qué es? Es calcular una distancia
que viene de un cambio. Entonces debe haber un valor inicial y un valor final, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas tenemos que reconocer que hay unas posturas y unos paradigmas establecidos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la enseñanza del aprendizaje desde la transmisión es un paradigma que ha venido construyéndose desde siglos atrás. Podemos estar o no de acuerdo, pero en ese orden de ideas necesitamos reconocer eso porque la innovación, por ejemplo, puede surgir del hecho de que yo cuestione eso que se está haciendo y busque, entre otras cosas, dinamizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la innovación pedagógica, al reconocer lo que ya se ha venido haciendo, particularmente, requiere urgentemente una perturbación, ¿de acuerdo? Una fractura. Iba a poner una imagen aquí que siempre uso en mis charlas, y es que a finales de los 60s, imagínense lo que pasó. Los profesores de matemáticas salieron a las calles a manifestarse, porque se iba a acabar la matemática. ¿Por qué creen? Porque crearon la calculadora. Entonces salieron con vallas, es una foto espectacular que yo tengo, porque se generó una perturbación que, entre otras cosas, cambió la manera como nos aproximábamos a hacer cálculos. ¿Bien? Es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial. Hace unos años, la portada del Times mostraba un título que a mí me encanta, que decía The End of Humanity, el fin de la humanidad. Y marcaba la I y la A, ¿de acuerdo? Y pues esa portada a mí me gusta mucho porque precisamente está pasando o pasó lo mismo que estaba pasando a finales de los 64, y es que de los 60, y es que llegó como una suerte de perturbación y generó pues una desestabilización en el ecosistema, ¿de acuerdo? Luego hablamos de inteligencia artificial, porque ese es otro, a mí me encanta estar en la controversia, allí siempre voy a estar. Listo, muy bien. Bueno, volviendo entonces a la innovación, teniendo en cuenta que debemos reconocer unos paradigmas establecidos, criticarlos, no estar de acuerdo para generar pues esta suerte de perturbaciones. La clave en la innovación pedagógica sobre todo está en esa mirada crítica y reflexiva, ¿de acuerdo? Fíjense que acá es donde me voy a concentrar mayoritariamente. La innovación pedagógica solo puede surgir de una posición muy crítica y reflexiva sobre lo que está pasando en el aula, sobre lo que está pasando con el profesor en relación con los contenidos, lo que está pasando con los estudiantes en relación con los contenidos, etc. Esta transformación pedagógica naturalmente está muy relacionada, como lo habían dicho ustedes, con procesos que son creativos, que son novedosos, y al final ese cambio pues se introduce en un contexto que está dado. ¿Listos? Muy bien. Entonces recuerden, reconocer lo que se ha hecho antes, generar perturbaciones desde el cuestionamiento de eso que se está haciendo y finalmente, gracias a la reflexión y a esa mirada crítica, pues generar el cambio. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Ahora, atrás. Sí, profe. Ay, bueno. Hola, gracias. Tengo una pregunta para hacerte y es ese punto de mirar lo que hay, ese pasado, no lo llamas pasado, sino eso que existe, esas teorías, ¿podría llamarse como el punto de inicio? Por supuesto, es justamente eso. Es eso, ajá. Iniciamos ahí. Okay. Entonces, no sé, yo estoy dictando cálculo este semestre, y pues típicamente la enseñanza del cálculo es muy hacia la transmisión, ¿sí? Pero a mí no me gusta eso. Porque además, pues yo, aunque no soy constructivista radical, pues me gusta que mis estudiantes construyan el conocimiento. Y entonces, al reconocer que típicamente las clases se percibían muy como de transmisión, y la transmisión es que es un poco odiosa, es del libro a la cabeza del profesor, de la cabeza del profesor al tablero, del tablero al cuaderno del estudiante, del cuaderno del estudiante a la cabeza del estudiante, de la cabeza del estudiante al parcial, y ahí quedó. Porque no hubo comprensión, si es que llegó, exacto, si le fue bien memorizando. Entonces, por ejemplo, dije, no, pues tengo que cambiar ciertas cosas, y por ejemplo, empecé a introducir los proyectos aplicados basados en justicia social en matemáticas. Entonces les puse a hacer unas cosas que lograron, o sea, los resultados son extraordinarios, y
a propósito de responder preguntas acerca de acciones injustas, por ejemplo, desde las competencias matemáticas, es decir, es una postura muy de matemática crítica y es cómo podemos incorporar la matemática en el discurso político, ¿sí? Pues lograron, por un lado, comprender los conceptos del cálculo diferencial, pero por otro lado, tener una postura crítica sobre los modelos que usaron, que generaron utilizando el cálculo diferencial para reconocer una injusticia en Colombia. Entonces, fíjense que ahí ese es un ejemplo perfecto de innovación, ¿bien? Claro, hay un modelo de transmisión, no me gusta, ¿qué puedo hacer? Intervenga a través de esa postura y genere nuevos resultados. Ahora, volviendo a la innovación pedagógica, yo sí siento que hay unas cuestiones muy importantes, esto suena un poco a gloria y más accesible, pero es fundamental hacer eco en esto. Primero, la innovación pedagógica nos permite repensar la universidad, eso es fundamental, y son 3 funciones las que debe tener una universidad. Obviamente, digamos que cambiando los pesos, dependiendo de las rutas estratégicas que cada una tenga, pero típicamente orbitan en 2 cosas. Una es la docencia y otra cosa... Bueno, sí, buenas tardes. Por un lado la docencia, por otro lado la investigación, pero hay una tercera función que se nos olvida, que es la función social, que a veces está conectada con la extensión, pero es como ese lugar importante que tiene la educación en la sociedad, ¿sí? Que no se nos olvide eso. Solemos decir que la educación va a transformar el mundo, o lo transforma. Hoy estaba, por ejemplo, con 200 profesores de la Unión de Colegios Bilingües y les decía, eso no es tan así. Perdón, los desilusiono. Lo que estamos es formando las personas que van a transformar el mundo. Entonces ahí hay un compromiso fundamental en comprender esa función social de la educación. Bueno, al aproximarnos a la innovación pedagógica, digamos que honramos los distintos enfoques que tienen las distintas disciplinas. Eso es fundamental. Yo puedo ser el mejor profesor de matemáticas, pero pónganme de pronto a enseñar, yo qué sé, una cuestión de ecología o de derecho y de pronto ya no me reconocen como el mejor, sino de pronto como el peor. O, por ejemplo, puedo ser muy buen matemático, el mejor, la gran institución, y puedo ser un profesor doctoral extraordinario, pero me ponen en primer semestre y entonces no solo es importante saber los contenidos, digámoslo así, ese saber sabio, el saber pedagógico, sino además el saber pedagógico de ese contenido, ¿sí? Esa es la amalgama de la que habla Cobbs en Chicago. Muy bien, lo otro tiene que ver con que cuando nos aproximamos a la innovación pedagógica, reconocemos que hay distintas maneras de aproximarnos a la construcción de conocimiento. Y este ejercicio que estamos haciendo hoy nos aproxima a eso. Este colegaje entre pares es fundamental en la innovación pedagógica. Me voy a adelantar un poquito, y es que cuando hablemos de Sorrell, una de las fases de ese framework es la diseminación entre pares. O sea, necesitamos sentarnos a compartir un café y decirle, oiga, me fue pésimo hoy en la clase porque pasó esto. Ah, no, mira, a mí me había pasado esto, pero hice esta otra cosa. O sea, esta visión colectiva, colaborativa, comunitaria del ejercicio de enseñar, pues es fundamental. No es como Pitágoras que se escondía en una cueva y se tatuaba una estrella, pues era un gran matemático naturalmente, no solo por el teorema de Pitágoras, sino que requerimos ese ejercicio comunitario de construir juntos y juntas, ¿vale? Otro aspecto importante para la innovación pedagógica, bien, gracias, tiene que ver con lo que les decía y es como honrar el lugar de la educación en la sociedad, ¿de acuerdo? Otro, y finalmente, ya un poco para terminar esos aspectos como vitales en la reflexión de la innovación, es que también nos conecta, esto está un poco desactualizado, si se ven, porque con la globalización y la modernidad, pero lo dejé ahí específicamente por el siguiente aspecto, y es que nunca ha habido una tecnología tan acelerada como lo está haciendo la inteligencia artificial en la historia del ser humano, ni siquiera el internet, ¿de acuerdo? 2 meses se requirieron para democratizar la inteligencia artificial generativa, OpenAI, y llegar a los 100 millones de usuarios, ¿de acuerdo? Esto es impresionante. Ahora, continuemos con la innovación. Fíjense que
les estaba diciendo que esa mirada crítica y reflexiva es fundamental para aproximarnos a la innovación pedagógica. Pero, ¿por qué es tan importante la reflexión? Pues la reflexión es muy importante por varias cosas. Lo primero es porque implica necesariamente generar nuevas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, como que nos aproxima a una suerte de oxigenación del ejercicio de enseñanza, ¿bien? Además, nos ayuda a responder la pregunta de si lo que estoy haciendo funciona o no. Y no pasa nada que no funcione. Lo importante es que reflexione acerca de por qué no está funcionando. Bien, el ejercicio de enseñanza no es un ejercicio de ermitaño y por eso necesitamos también reconocer en el otro un par que nos puede decir cuál es su percepción de lo que yo estoy haciendo personalmente. Otra cosa importante es que la reflexión además es fundamental en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque permite ajustar y mejorar las prácticas rápidamente. Hace unos años mi investigación estaba muy concentrada en la autorregulación del aprendizaje. Era algo que me perturbaba en ese momento. Y es que la autorregulación del aprendizaje es fundamental porque es ella un predictor del éxito académico. Ahora, ¿cómo se entiende la autorregulación del aprendizaje? Pues a través de 3 fases súper sencillas. La primera es la autoobservación. Estoy hablando de los estudiantes. Si el estudiante se autoobserva, se está aproximando a la autorregulación. La segunda es el autoenjuiciamiento, ¿de acuerdo? Entonces me observé y digo, uy, eso no está tan bien. Y finalmente la autorreacción. Esa triada garantiza lo que es la autorregulación del aprendizaje y ya se ha medido que es un predictor del éxito académico. Ahora, nosotros también deberíamos autorregular la enseñanza a través de las mismas fases: autoobservación, autoenjuiciamiento y autorreacción, que es lo que vamos a hacer hoy en definitiva. Y esto también sería un predictor, si se quiere, pues del éxito de la enseñanza, que está muy conectado, sorpresa, pues con los resultados de aprendizaje. ¿Bien? Bueno, finalmente la reflexión pues también ayuda a identificar y anticipar cualquier posible barrera en la construcción de conocimiento. ¿Bien? Y esto pues conlleva a garantizar unas oportunidades de mejora en ese proceso de innovación. Muy bien, yo estoy seguro que ustedes reflexionan, estoy absolutamente seguro que ustedes reflexionan, pero quizás la reflexión como que susurra nada más y queda ahí. Ay, hoy no, ¿por qué los estudiantes todos hoy estaban pegados al celular? Ah, no, seguramente es porque la clase es muy tarde y quedó ahí. No hice nada después de la reflexión. Entonces, fíjense que tan importante como reflexionar, sobre todo es sistematizar esa reflexión. ¿Bien? Y entonces hoy vamos a aprender un poquito a sistematizar esa reflexión. Y quiero traerles algunos ejemplos de cómo podríamos sistematizar esa reflexión. Hay varios marcos de referencia. Uno clásico es el de Gibbs, el ciclo reflexivo de Gibbs, que es muy sencillo de entender. Seguramente ya lo estamos haciendo, pero no le hemos puesto ese nombre. Lo primero que dice Gibbs, aunque Frey discrepa lo que voy a decir, porque él dice que no hay ningún comienzo, porque es un ciclo sin principio ni fin, lo cual es cierto, requiere una descripción, ¿sí? Entonces debería preguntarme, pues, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué las mujeres no hablan en clase? ¿Y sí los hombres? Ah, seguramente es porque hay menos mujeres que hombres. Bueno, yo no sé, hay que preguntar un poco qué pasó, es lo primero, entender desde una descripción lo que está pasando. Lo segundo que debería preguntarme y que está correspondiéndose con los sentimientos, muy a propósito de cómo ustedes viven la experiencia de enseñanza aquí en la universidad, es preguntarnos, bueno, ¿y yo qué siento con lo que está pasando? ¿Y qué pienso con lo que está pasando? ¿Me perturba que las mujeres no hablen en mi clase? Uy, a mí un montón, no se imaginan. Sobre todo porque me crearon 3 mujeres y hablaban todo el día. Entonces yo quiero que hablen todas las mujeres también. Además, en sectores como lo son la ciencia y la tecnología, pues ha habido una odiosa dominancia masculina y una presión social para decirle a la mujer que no es suficiente en ciencia. Y eso tenemos que romper con eso a través de acciones afirmativas, que son acciones políticas para decir esto no puede volver a pasar,
¿Bien? Muy bien. Entonces fíjense que los sentimientos son muy importantes, ¿sí lo ven? Luego debería también como pasar a una fase de evaluación. Y esa fase de evaluación me permite responder a la pregunta de, bueno, ¿qué estuvo bien y qué estuvo mal en esa experiencia? Aunque lo bueno y lo malo, ¿por qué? Hoy, por ejemplo, hablaba de cómo es importantísimo abrazar el error, ¿de acuerdo? O sea, si no construimos conocimiento del error, entonces ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Bien? Pero bueno, a eso voy con el asunto, es preguntarnos un poco como, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué puede mejorarse? Etcétera. ¿Qué puede ser bueno? ¿Qué puede ser accionable? ¿Qué puede ser malo? Etcétera. Bien, finalmente, luego de hacer esta evaluación, pues pasaría a otra fase de descripción en la que me pregunto, bueno, ¿y esto qué me deja? ¿O qué sentido tiene o me deja esto que está sucediendo? Después de identificar lo que siento y evaluar lo que está bien y mal, pues debería también preguntarme, bueno, ¿y esto qué me deja? ¿Bien? Para generar una conclusión en la que me responda, a, bueno, ¿y qué puedo hacer para atender esto que está pasando? ¿Bien? Y esto, naturalmente, pues tiene una consecuencia natural y es generar un plan de acción. Ahí es donde no coincidimos con Fry, porque yo siento que el plan de acción es lo último, pero quizás podría ser incluso lo primero cuestionándolo, que era lo que estábamos hablando anoche. Muy bien, este es un marco de referencia. Seguramente estas 6 fases, algunos de ustedes ya las hacen cuando reflexionan. Pero entonces lo que quiero con esto es que sepan que hay marcos de referencia ya súper validados que nos permiten ordenar la reflexión, ¿ok? Otro ejemplo claro de la sistematización de la reflexión es, por ejemplo, el ciclo de mejora continua, que es muy usado pues, en procesos. Es un ciclo que orbita alrededor de 4 acciones: planear, hacer, verificar y actuar. Fíjense que esto hace mucho sentido de lo que estaba hablando anteriormente. Hay una planificación, una intervención de aula, pongámoslo ya en el contexto pedagógico, hay ya como una acción fruto de esa planeación, pero cuando hago esa intervención también tengo que verificar si lo que está ocurriendo satisface mis expectativas, por ejemplo, y finalmente desde esa verificación pues también me genera unas nuevas acciones que se enmarcan en ese actuar, ¿vale? Otro marco de referencia que quisiera traer a colación son las 5 R's de John Bain, que si se dan cuenta, en lo que se concentra es en 5 acciones, ¿de acuerdo? Reporting, responding, relating, reasoning y reconstructing. ¿Qué significa esto? Pues la primera es, al describir la situación, pues estoy haciendo como una suerte de reporte, ¿de acuerdo? Entonces, entender muy bien concretamente qué pasó es la primera fase. La segunda de responding, pues es un poco como comprender a la luz de ese reportar, pues qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Es decir, generar como una suerte de reacción alrededor de lo que describí en el reporte. La tercera R tiene que ver con el relacionamiento. Entonces yo empiezo a asociar cosas y empiezo a encontrar causas, empiezo a encontrar efectos, etc. La siguiente es reasoning, razonar. Entonces necesito encontrar, por ejemplo, razones de por qué mis estudiantes no me están poniendo atención en clase. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio de los 5 porqués que nos permiten encontrar causas raíces de problemas en el aula. Precisamente ese razonamiento busca eso. Y finalmente la reconstrucción o deconstrucción, si se quiere, pues es la que constituye la innovación pedagógica y es el cambio ocurre en esa reconstrucción. Muy bien, como se dan cuenta, pues hay ya distintas aproximaciones para ordenar ese ejercicio de reflexionar. Y muy probablemente cuando nosotros reflexionamos hacemos eso, pero es importante para mí que hoy sepan que eso que están haciendo, pues lo están haciendo bien y que se corresponde con un marco de referencia que nos permite ordenar mejor esas prácticas. Muy bien, hay una postura muy interesante que es la que quiero introducir el día de hoy, que se llama Subtle, ¿de acuerdo? Por Scholarship of Teaching and Learning en inglés, que al final de cuentas lo que está buscando es como
la rigurosidad alrededor de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué busca Sorrell? Sorrell busca, primero, potenciar la generación de conocimiento. O sea, este marco de referencia que nos permite aproximarnos a la reflexión y generar innovaciones pedagógicas, genera conocimiento. Esto que les dije al comienzo de que hay que reconocer el aula como un laboratorio de producción de datos, honra, o es más bien honrado por Sorrell. La idea es que esos datos que emergen de la experiencia de enseñanza-aprendizaje nos permiten generar nuevo conocimiento. ¿Qué conocimiento? Pues conocimiento en investigación en educación, ¿vale? Ahora, esa generación de conocimiento pues está concentrado o digamos orbita alrededor de los procesos de formación en educación que ocurren pues en una práctica docente. O sea, nuestro material de estudio en investigación es la manera como enseñamos, ¿bien? Y por eso es tan importante la reflexión del ejercicio educativo, ¿de acuerdo? Y la sistematización de la reflexión, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hay una cuestión muy interesante en Sorrell y es que, permítanme, ahorita lo paso, es que esa generación de conocimiento que viene de una indagación y una investigación genera, entre otras cosas, un colegaje o requiere pues esa diseminación entre pares, ¿bien? El modelo es tan sencillo como lo que aparece en pantalla. Listo. Bien, fíjense, les explico un poco el esquema, es bastante sencillo. Típicamente lo que uno hace en clase está concentrado en esta bolita verde, que es lo que se llama algo así como una enseñanza académica, podría traducirse al español. ¿Qué hacemos para mejorar las prácticas dentro del aula típicamente? Pues lo que hacemos es evaluar lo que estamos haciendo, reflexionar y discutir sobre cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y pues esto genera una modificación de las pedagogías. Pero si ustedes se dan cuenta, este ejercicio es un ejercicio en solitario, ¿bien? Y está bien, pero está incompleto desde la perspectiva del Sorrell. Sorrell necesita, entre otras cosas, que cuando ocurre esta reflexión del aula, nos permitamos, por ejemplo, obtener feedback externos que puede venir del propio ejercicio de investigación educativa, presentar los resultados para reconocernos pues como una comunidad, una suerte de tribu, ¿sí? Y finalmente pues publicar, ¿sí? Es la generación de conocimiento para pues contribuir a la mejora de lo que sucede en el aula. Entonces fíjense que el modelo pues es tan sencillo como reflexionar sistemáticamente, generar conocimiento desde la reflexión y diseminar ese conocimiento. El modelo es tan sencillo como esos tres nodos. Obviamente detrás hay unas aproximaciones que hay que hilar porque son una filigrana delicada, pero es tan sencillo como esto, ¿vale? Muy bien. Bueno, ahora, sobre Sorrell, una pregunta. Fíjense que no he parado de hablar de los profesores, sobre los profesores, ¿sí? Y está muy bien porque Sorrell viene de ese análisis de lo que yo estoy haciendo respecto a la enseñanza. Sin embargo, los estudiantes cumplen un papel fundamental en el ejercicio de reflexión sistemática y no necesariamente viene desde los resultados de aprendizaje, aunque los resultados de aprendizaje son muy importantes para indicarnos pues, que también lo estamos haciendo. Los estudiantes son fundamentales porque desde su percepción nos permiten generar o proporcionan nuevos datos que son claves para aprender o entender sobre cómo lo estamos haciendo. Su participación nos ayuda sin duda alguna a evaluar qué tan eficiente son nuestras estrategias de enseñanza y además esas experiencias y esos resultados de aprendizaje pues los vamos a utilizar para analizar cómo mejorar nuestras prácticas educativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los estudiantes también son co-creadores del conocimiento que se genera en Sorrell. Ahora, ¿cómo producimos esos datos que vamos a analizar con los estudiantes? Pues aquí es lo que más me gusta de Sorrell. Y es que típicamente cuando uno hace una innovación pedagógica y quiere evaluar la eficiencia de esa intervención, lo que hace es como unas pruebas pre y post, ¿cierto? Para ver
si hay un valor agregado en la innovación, ¿de acuerdo? Entonces a veces uno tiene un grupo que no utiliza la intervención, otro que sí, hace un análisis comparativo, o en el ejercicio de un mismo grupo, pues veo cómo partieron y cómo terminaron luego de la innovación. Gracias, es que siempre me falta el tercer brazo, ¿cierto? Gracias. Muy bien. Ahora, lo interesante de Sorol es que, a ver, ¿qué pasa cuando hacemos análisis pre y post? Estoy seguro que ustedes se han encontrado con lo que voy a decir, y es que cuando un estudiante uno le va a decir, oiga, voy a hacer una innovación, cuénteme cómo llegó a la clase, es decir, cómo te sientes con tu conocimiento inicial, ahí hay un sesgo muy bárbaro, porque uno se subestiman, dicen, no, es que yo no voy a aprender, porque es que yo no nací para las matemáticas, ¿sí? Y otros dicen, no, yo no necesito venir a esta clase, o sea, ¿para eso para qué? Y es el estudiante que no viene. Entonces, fíjense que siempre hay un sesgo que tiene que ver con el autoconcepto que tiene el estudiante sobre las condiciones iniciales del aprendizaje. Entonces, Sorol propone una reflexión o un análisis de reflexión en retrospectiva, que a mí me encanta. ¿Esto qué significa? Que yo sí puedo identificar cómo ocurre ese valor agregado, pero a posteriori. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a posteriori, a través pues, de unas metodologías bastante robustas, pues ese sesgo del mal concepto, bien sea sobreestimado o superestimado, pues ya no existe. Porque seguramente la innovación, eso es lo que vamos a medir, los ha empoderado aún más. Y pueden reconocer con libertad cómo partieron, cómo fueron esos orígenes. ¿Bien? Entonces ese análisis en retrospectiva es una de las características que a mí más me gusta del Sorol y nos permite, como les decía, reducir ese sesgo odioso que se concentra en el mal autoconcepto que tienen los estudiantes. ¿Por qué hago énfasis en el análisis de retrospectiva? Porque muchos de ustedes, quienes están acá o conectados, seguramente ya han hecho innovaciones en el pasado y les gustaría hoy evaluar si fueron efectivas. Entonces no es necesario volverlas a implementar, que igual se puede hacer, y uno sí puede hacer cosas sobre innovaciones que ocurrieron en el pasado. Es decir, si ustedes tienen detectadas innovaciones pedagógicas que hicieron el semestre pasado, por supuesto que se puede revisar si hubo valor agregado, utilizando esta aproximación de reflexión en retrospectiva. ¿Vale? Bueno. Bien. Bueno, yo podría estar aquí un semestre hablando de Sorol, porque Sorol es una maravilla, pero yo les voy a entregar esta presentación. Y en este slide enlisto 5 laboratorios muy interesantes, en donde pueden tener recursos, material, buenas prácticas, alrededor de esta aproximación de Scholarship of Teaching and Learning. El primero es de Lisa Bozeman, de la Universidad de Purdue. El segundo, que es el modelo Rayuela o el Hopscotch Model, es de Iván Jorrín de Kennesaw State University. Y las otras pues, son unos repositorios muy interesantes, desde la Asociación Internacional de Sorol, desde McMaster, que es una universidad en Canadá, y esta de Vanderbilt, que es buenísima porque tiene unos materiales extraordinarios que les invitaría a que pudieran pues, revisar con calma. De hecho, en este código QR preparé una carpetita que tiene 2 carpetas. La primera tiene un libro y 2 papers que son referentes claves para entender Sorol, súper sencillos de comprender, y otra carpeta en donde también puse 3 papers de prácticas de profesores que han hecho investigación basada en Sorol sobre la manera como enseñan. Uno con una aproximación cuantitativa, otro con una aproximación cualitativa y un tercero con una aproximación mixta. ¿De acuerdo? Es muy interesante ver pues, la manera como ya lo están haciendo otros profesores y también reconocer esas referencias originales pues, del marco de referencia. Bueno, yo les prometí que no iba a hablar tanto. Ya hablé mucho, creo. Ahora sí nos vamos a poner a reflexionar, ¿de acuerdo? Listo, perfecto. Vuelvo para que puedan copiar el código. Igual, como les digo, les vamos a enviar este material, no se preocupen. Y además, pues yo estoy completamente a su servicio en caso de que tengan alguna... Bueno, ya tendremos unos compromisos al final. No se van a poder despegar de mí. Mentiras. Bien,
Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo de reflexión, de sistematización de la reflexión. Entonces les voy a pedir un favor tanto a los que estamos aquí en Bogotá como los que están conectados desde Pereira y desde Valledupar, y es que organicémonos si quieren en las mesitas que están, y vamos a comenzar, vamos a hacer un ejercicio, un taller de 4 fases. En la primera fase vamos a identificar rápidamente problemas, somos fábrica de problemas, definitivamente en el aula, ¿sí o no? La segunda es profundizar en las causas de esos problemas. A veces nos concentramos en los problemas y no pensamos en las causas. ¿Por qué es importante pensar en las causas? Pues porque hay causas que no nos corresponden. Y vamos entonces, en este ejercicio, a concentrarnos únicamente en las causas que yo llamaría accionables, ¿de acuerdo? Que mis estudiantes están llegando tarde a clase. ¿Por qué están llegando tarde? Pues porque vienen de Bosa y tienen que atravesar la ciudad a hora pico. ¿Puedo cambiar eso desde el aula? Yo creo que no. Entonces esa diferenciación entre causas accionables o no será muy importante en la fase 3. Y finalmente en una fase 4 vamos a hacer un mini bosquejo de intervención a propósito de lo que aprendamos en las 3 fases anteriores. Entonces para el primero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a organizarnos en unos grupos de no más de 4 personas y vamos a hacer lo siguiente, nuestro objetivo es formular un problema de enseñanza en una oración clara y concisa, tan sencillo como eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a hacer un ejercicio de reflexión personal, ¿vale? Y vamos a preguntarnos sobre qué problemas he tenido en el aula, en el corto plazo, ¿de acuerdo? Problemas, habrán muchos problemas, no quiero sesgarlos. Entonces, piensen primero esos problemas que han tenido de pronto recientemente en sus salones, ¿bien? Después de que tengamos identificados esos problemas, vamos a organizarnos en grupos y vamos a presentar esos problemas a nuestros colegas, ¿bien? Mientras yo presento el problema, los demás me van a hacer preguntas que me permitan a mí, que estoy presentando el problema, ser mucho más preciso en la comprensión del problema. ¿Sí ven que estamos haciendo un poco lo que nos indican los marcos de referencia? Bueno, entonces para esto vamos a tener 10 minutos. Entonces vamos a primero preguntarnos a nosotros mismos qué problemas tenemos y luego vamos a compartir con nuestros compañeros y compañeras. Al final vamos a hacer una reflexión también grupal, ¿vale? Entonces 10 minutos y continuamos. Hay 130 personas conectadas. Listo, y para quienes están conectados, vamos a hacer unos breakout rooms para conectarnos en grupitos de 10. Tenemos 130 profesores en línea y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya hemos pasado por las mesas y sí que somos una fábrica de problemas, por supuesto. Atención aquí un segundito para que podamos seguir. ¿Listos? Muy bien. Bueno, entonces, fíjense que quienes están conectados, si quieres ya abre las... Listo, súper. Entonces, me gustaría antes preguntarle a un grupo, de pronto de quienes están en Valledupar o en Pereira o incluso aquí en Bogotá, a que nos compartan qué problema preponderante encontraron en la discusión que tuvieron con sus compañeros. ¿Quién acá de Sala Felicidad quisiera compartir su problema? Por acá, profe. Uy, ustedes sí tienen unos problemas, ya me acordé. Afortunadamente todo tiene solución. Bueno, después de conversar aquí con los compañeros, hemos escogido que los estudiantes, sin importar si son virtuales o presenciales, carecen de habilidades blandas para el trabajo colaborativo. Ok, bien, no. En oración y todo. Listo. Sí, que lo dicen, se conectan, quienes están conectados piden que lo repitas otra vez, por favor. No. Profe, No, mentiras. Colabore. No tenemos trabajo colaborativo. No, mentiras, claro que sí. Los estudiantes, sin importar si son virtuales o presenciales, carecen de habilidades blandas para el trabajo colaborativo. Sí, perfecto. ¿Qué importancia el trabajo colaborativo en la construcción de conocimiento, cierto? Es muy importante. Y este grupo de profesores encontraron que en sus grupos la colaboración no fluye como debería fluir, sobre todo en configuraciones digitales. Es mucho más el reto en configuraciones digitales que presenciales físicas, ¿de acuerdo? Es un muy buen problema. ¿Quién quisiera contarnos su problema desde Pereira o desde Valledupar? Pereira quiere hablar. Hola. ¿Listo? Hola, sí. Hola, ¿cómo van? Si quieres Gracias. maximiza este. Pereira. Sí, Andrea. Bueno, estamos... Casi no te escuchamos. Si quieres, descomparte. Y ahí sale. Exacto, ahí los vemos mejor, Pereira. ¿Nos escuchan? Bueno, listo, profe. Cuéntanos qué problema encontraron. ¿No los escuchamos? ¿No los escuchamos? Y prende aquí la cámara. Bueno, les propongo que mientras solucionan el problema del micrófono en Pereira, no sé si Valledupar tenga un problema que quisiera compartir. Aló, ya les escuchamos. Adelante, profes. Hola. No. No les escuchamos. Uno de los problemas que hemos identificado es que los estudiantes tienen dificultad en el momento de argumentar o argumentación, ¿cierto? Habilidades relacionadas con la comprensión lectora. Entonces, claro, es una que vemos en el aula inminentemente siempre, ¿cierto? No pueden argumentar y no argumentan porque no comprenden lo que leen. Una deficiencia que desde el área de humanidades y desde el programa de Derecho hemos venido trabajando al respecto, pero también tenemos problemáticas respecto desde las habilidades blandas, ¿no? Son muy importantes para el desarrollo pedagógico. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Por supuesto que la competencia de comprensión lectora no solo está en una disciplina como el derecho o las ciencias sociales. Muchos de los problemas de matemáticas, sin ir mucho más allá, vienen de unos problemas de comprensión de lectura, ni siquiera la competencia matemática. Muy bien, gracias por ese problema. Muy bien, bueno, sigamos y vamos participando en las otras fases para que nos alcance el tiempo. Ahora que ya identificamos los problemas, ayúdame porfis a compartir la pantalla, vamos a... ¿Listos? Vamos entonces a identificar las causas, ¿de acuerdo? Fíjense que cuando pasé por las mesas les dije, no profundicemos todavía en las causas, me interesa sobre todo escribir el problema. Para comprender las causas, les propongo que nos hagamos 5 preguntas, y es 5 porqués, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si mi problema fuera que mis estudiantes no participan en clase, debería accionar la pregunta de por qué. Entonces, una primera respuesta podría ser, tienen miedo a equivocarse, por eso no participan. ¿Y por qué tienen miedo a equivocarse? Pues porque les preocupa lo que piensan sus compañeros. ¿Y por qué les preocupa lo que piensan sus compañeros? Pues porque no hemos construido una cultura de error como aprendizaje. Bueno, ¿y por qué no ha sucedido eso? Porque las evaluaciones enfatizan las respuestas correctas en lugar del proceso. Bueno, ¿y eso por qué? Pues porque la dinámica de mi curso premia solo los aciertos finales. ¿Sí ven? Entonces, para comprender ahora mucho más desde la raíz del problema, vamos a preguntarnos 5 veces por qué. Y vamos a, dada una respuesta, preguntarnos por qué esa respuesta se dio. ¿Listos? Para eso, en la fase anterior, está en la fase 2, no la 4. Vale, ¿listos? Atrás, porfis. Eso es, listo. Entonces, vamos a organizarnos en los mismos grupos, por favor, y vamos entonces a preguntarnos a propósito de los problemas, pues, ¿cuáles son esas causas raíces? Esto tiene un objetivo, y es que se den cuenta que muchas veces la causa que pensamos produce el problema, no es la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comprender mejor el problema preguntándonos 5 veces, aquí puse 3, cuáles son las posibles causas de ese problema. Para eso vamos a darnos unos 5, 7 minuticos, ¿vale? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya. Sí, ahí toma. Ahí voy a hablar. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola.
Sí, hola, 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 hola. ¿Ya se escucha mejor? Hola, hola. Listo, listo, listo. Hola, hola, hola. Hola, uno, dos, tres. Hola, hola, hola. Y ahí, hola. Listo.
Hola, ¿ahí nos escuchan? Sí, los escuchamos muy bien. De Pereira. Ok, Valledupar. Valledupar. Y en Pereira el sonido, ¿cómo está? ¿Será que ya tenemos? Listo, Valledupar los escucha perfectamente también. Listo. Bien, Hola, bueno, vamos a hola, continuar entonces. ¿ya me Ya escuchan? entonces partimos de un problema y exploramos un poquito como abriendo las capas de una cebolla, parece como una fenomenología. Vamos a encontrar raíces o causas raíces, ¿de acuerdo? Me gustaría preguntarle de pronto ahora a Pereira, que no alcanzó a compartir con nosotros anteriormente, ¿qué encontraron sobre las causas voy a descompartir aquí para que nos veamos sobre las causas de los problemas que identificaron. No sé, ¿Nos escuchan desde Pereira? sí, perfecto, súper bien. Perfecto. Vamos entonces acá donde el grupito quiere intervenir ahorita y nos Listo. cuenten sobre Cuéntenos las causas. causas. Bueno, muy buenas tardes, Lucía Andrea Henao del programa de enfermería. Me encuentro con la compañera Mónica García de terapia respiratoria. Ok. y la compañera, Liana Jaramillo del programa de instrumentación quirúrgica. bueno, que reflexionábamos que de pronto tenemos que tener presente que son una generación de nativos digitales que tienen una estructura mental diferente, que son más, tienen unas habilidades más para la búsqueda de información y tienen mucha facilidad para acceder a todas las tecnologías, a todas las TICs, pero de pronto tienen dificultad con la capacidad de contener esa información, hacer análisis, correlacionar. Entonces nos encontramos que tenemos que enseñarle mucho, es cómo hacer esa interpretación, esa correlación, esa construcción de la información a través de diferentes rúbricas y hacer también ese trabajo colaborativo con los diferentes compañeros. Listo. Sí, muchísimas gracias, profe. Creo que esas causas apuntan a comprender mejor el problema y siempre que querramos aproximarnos a una mejor comprensión del problema, es necesario, mandatorio, empezar a preguntarnos muy bien sobre las causas que generan pues estas perturbaciones. No sé aquí en Bogotá si alguno quisiera compartir sus causas del problema identificado, ¿algún grupo? El grupo colaborativo. Bueno, buscando coherencia con ese primer problema que encontramos y haciéndonos pues los por qué, llegamos a 5 puntos. El primero de ellos es el manejo. Bueno, les recuerdo, ¿no? Nuestro problema es los estudiantes, sin importar si son virtuales o presenciales, carecen de habilidades blandas para el trabajo colaborativo. Eso nos lleva a un primer punto que es el manejo de diferentes horarios. Eso lo llevamos normalmente a identificar que tienen diferentes espacios, no solo laborales, sino también de pronto por regiones, incluso países, lo que también conlleva a un tema de tiempos. Un segundo punto, tienen diferentes formas de trabajar, hablamos de personalidades, a veces les cuesta entenderse entre ellos y eso genera conflictos, por ende no quieren trabajar en equipo. Un tercer punto nos habla de desconocimiento de las dinámicas del trabajo en equipo, no saben de pronto delegar actividades, no saben que hay un líder, no saben que se pueden dividir tareas, que nos conlleva también al cuarto punto, que es algunas personas creen que se sobrecargan de trabajo. Entonces dicen, yo prefiero trabajar individual para no llevarme a nadie ni cargar a nadie. Y finalmente nos vamos también hacia otro punto que quizás no habíamos contemplado en la conversación, o sea, sí lo habíamos pensado, pero no lo habíamos dicho, y es que muchos de ellos sienten apego emocional por los compañeros. Entonces, trabajan en equipo, pero siempre quieren trabajar los mismos y decirles, ve, intégrate con otro, eso les da patatús, se infartan y demás, y los llevan a permanencia. Entonces, había como una reflexión final donde decía que si encontrábamos cosas diferentes, no, seguimos girando alrededor de lo mismo. Muchas gracias, profe. Vale. Listos. Bien, coincido, o sea, las razones que identificaron evidentemente están muy conectadas con la comprensión de ese problema. Atención aquí un segundito, ya estamos terminando.
Siento, por ejemplo, en esto último que dijeron sobre pues que prefieren estar con sus compañeros, que también valdría la pena explorar en unos niveles subsecuentes por qué. ¿De acuerdo? Y yo creo que tiene que ver con la confianza de sí mismos. Pero bueno, digamos que esa es una tarea que hay que revisar un poco más en profundidad. Les propongo que hagamos dos cosas. Para las siguientes fases, que son la 3 y la 4, vamos a unirlas en un único ejercicio. Es muy sencillo. Les voy a explicar primero la 3 y luego les voy a explicar la 4. En el ejercicio 3, vamos a tomar el problema y sus causas y vamos a clasificar las causas que son en las que me permito actuar directamente. Por ejemplo, mis estudiantes no participan en clase. Por supuesto que yo puedo hacer cosas desde el aula para responder a ese problema. También otra categoría que quiero que tengan en cuenta es si requiere colaboración o cambios. Entonces, hay ciertos problemas que requieren el apoyo de mi jefe, de otro profesor, etcétera. Por ejemplo, no sé, la clase es muy tarde, entonces debería cambiar el horario. Y entonces necesito el apoyo del jefe de área o de quien tiene encargado la desagregación, la oferta académica. Y finalmente también detectar cuáles de esas razones o causas sobre las cuales no tengo injerencia. ¿De acuerdo? Les usaba el ejemplo de están llegando tarde, pues porque tienen que atravesar la ciudad. ¿Podemos hacer algo desde el aula para solucionar eso? No. Entonces esas causas las vamos a quitar. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿con qué nos vamos a quedar? Únicamente con las causas y los problemas que son accionables. ¿Cuáles son los accionables? En las que puedo actuar directamente yo, en el aula. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando identifiquemos esas causas y esos problemas accionables, les voy a pedir un favor, y es que transformemos esa causa o ese problema en una pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, si una de las causas es que las evaluaciones premian el resultado por encima del proceso, quizás una pregunta podría ser, ¿qué nuevos instrumentos de evaluación puedo implementar para que sea más importante el proceso que la respuesta? ¿O qué ejercicios de aula honran más el proceso que la respuesta? ¿Listo? Entonces, cuando detectemos cuáles son las accionables, vamos a transformar el problema en una pregunta de investigación. Y finalmente, lo que vamos a hacer es ordenar lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos a identificar en una lista cuál fue el problema identificado atrás, cuál fue el problema identificado, bien, cuál fue la pregunta de investigación que nació de esas preguntas sobre si son accionables o no, y finalmente, pues cuál podría ser la acción que quiero hacer desde el aula para responder a ese problema y contestar esa pregunta de investigación. El favor que les voy a pedir, tanto a quienes estamos acá como a quienes estamos conectados, es que me ayuden a registrar ese trilema en este código QR, ¿de acuerdo? Para que podamos acompañarlos después, ¿vale? Entonces vamos a darnos unos 5 o 10 minuticos para, repito, detectar cuáles son las acciones, las causas accionables, convertir el problema en una pregunta de investigación y ahora pensar qué puedo hacer desde el aula. ¿Listo? Estas tres identificaciones, problema, pregunta y intervención, digámoslo así, ayúdenme a ponerlos en el código QR. ¿Listos? Muy bien, trabajemos en esto 10 minuticos, hacemos una plenaria final y ya estamos listos para volver a la tranquilidad de nuestras casas. Bueno, ya tienen, tengo una buena y una mala noticia. La mala es que la sala ya está reservada y tenemos que ir. Y la buena es que hicimos una sistematización de una reflexión basada en la reflexión de lo que estaba pasando. Entonces quiero darles las gracias, felicitarles.
El repositorio donde están depositando las ideas las vamos a guardar y cuidar muchísimo con la vicerrectora. Muy probablemente nos aproximaremos de nuevo a ustedes para acompañarles a que esta planeación, que es muy chiquitica, realmente se convierta pues en una gran innovación y en un gran producto de investigación. Y con esto pues yo quería agradecerle a Marta, pero sobre todo agradecerles a ustedes. O sea, un viernes a las 4 de la tarde tenerlos acá, eso es una bendición. Muchísimas gracias. Agradecer también a los profes y las profes que nos acompañaron desde Pereira y desde Valledupar, y ojalá nos volvamos a encontrar en otros espacios de colaboración y de colegaje. Bien, que estén muy bien. Profes queridos, muchísimas gracias por el espacio, por la atención, por el entusiasmo en desarrollar esta metodología tan interesante. Nos llevamos nosotros también muchas reflexiones. Empezamos generando la responsabilidad en el estudiante y todo vuelve a nosotros, ¿no, profes? Entonces ahí hay mucho por desarrollar. Gracias, profes, en Valledupar, en Pereira, aquí en Bogotá, virtuales. Y doctor Rafael, un gusto haberte tenido aquí en tu casa, Ariandina, aquí en el Aula de la Felicidad, en la Sala de la Felicidad. Que descansen mis profes y... Bueno, muchas gracias desde aquí de Valledupar también. A todos, saludos, bendiciones. Feliz viernes, viernes de aprendizaje y de rocochón, chon, chon. Gracias. Profes, aquí en la Sala de la Felicidad, los invitamos a una fotico aquí con el doctor Rafael, aquí al frente. Muchas gracias desde Pereira y feliz tarde.